Hasta la llegada de Leopoldo Torres Balbás a la Alhambra en 1923, el monumento, como todos los demás importantes monumentos de España y Europa, había estado sometido a los debates entre los partidarios de la restauración violetiana y quienes, por el contrario, defendían la intocabilidad de las ruinas. Hubo quien llegó a afirmar que un monumento tendría que desaparecer dignamente antes de ser tocado por la mano ultrajante de un arquitecto restaurador. Los principios de la escuela violetiana significaban el propósito de restablecer la unidad de estilo, hubiera o no sido concluido en la Edad Media el edificio. Esto suponía una actitud muy violenta contra toda la intervención histórica posterior y frecuentes falsificaciones a favor de la denominada unidad de estilo. El punto de partida de los trabajos de Torres Balbás en la Alhambra fue el plan de conservación de Ricardo Velázquez Bosco, un plan en el que se establecían y se detallaban con todo rigor las estancias de la Alhambra que se encontraban en un estado ruinoso a punto de desaparecer. Torres Balbás, por el contrario, era un arquitecto mucho más joven, había obtenido el título en una fecha reciente, en 1916, y desde ese momento se dedicó fundamentalmente a los estudios históricos y a la labor de publicar la revista Arquitectura. Torres Balbás defendía, por lo tanto, principios de la restauración científica, dando prioridad a todas las tareas de conservación y evitando por todos los medios posibles la intervención del restaurador adornista. Los primeros trabajos acometidos por Torres Balbás en la Alhambra fueron precisamente aquellos lugares donde Ricardo Velázquez Bosco había señalado los mayores riesgos de ruina. En el patio de Machuca consolidó la obra, dejó lisas las superficies y elementos nuevos y reprodujo con cipreses recortados la estructura porticada meridional. En el patio del harén devuelve a las ruinas la dignidad de un espacio íntimo, consolidando las partes originales y dejando lisas las superficies reparadas. En el pórtico del Partal recuperó su estructura primitiva y colocó pilares de ladrillo, simulando la forma de la sepca calada. En 1927 hizo un primer balance de su actuación y con extremado rigor escribió: «Cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de manera distinta. Cada aposento o parte de la Alhambra plantea nuevos problemas que deben ser resueltos para caso particular. Eclecticismo y elasticidad. Tal creemos que ha sido nuestra fórmula, dentro de un criterio radical de conservación». Una de sus últimas actuaciones fue el desmontaje del cupulín oriental del patio de los Leones que los restauradores decimonónicos habían instalado, pensando que de ese modo se recuperaba la unidad estilística en un criterio de mayor énfasis decorativista. Naturalmente esto era una imagen que los granadinos habían hecho suya y propia, y el desmontaje por parte de Torres Balbás fue el origen de una durísima polémica.